¿Están? Buenas noches, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan la bondad de responder a la lista, por favor. Cañar, Buenas noches, ingeniero presente. Cañar Franklin, Buenas noches, ingeniero presente. Collaguazo, buenas noches con todos. Collaguazo Morocho, Buenas noches, ingeniero presente. bueno, Encalada, eh, Gaona, Buenas noches, ingeniero presente. ya, Guamán, Buenas noches, Inge presente. Maridueña. ¿Qué saben de la chica maridueña? ¿Se retiraría? Mora, Presente, ingeniero, buenas noches. Olvera, Presente. Suárez Presente, ingeniero, buenas noches. y Tandas. Presente. Ya, señorita Tandas, ¿qué sabe de la señorita maridueña? ¿No sabe tal vez algo? No, Inge, la verdad. Creo pasa? que ya no está ingresando a las demás clases, no sé muy bien. Sí. Buenas noches. ¿Será que me puede dar la lista? ¿Qué apellido eres? Encalada, espera. Ya Encalada. Bueno, Gracias. ya. A ver, ¿cómo estamos con ustedes? Creo que nos valimos del otro. ¿De qué fue que nos valimos del otro? Wow, no, creo que fue que no. Hicimos algunos ejercicios, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver cómo estamos. Listo. Esquiano. Vamos a ver un tipo de ecuaciones diferenciales. Aunque yo quería hacer ya la transformada en Laplace. Ecuaciones diferenciales con coeficientes lineales sí hemos hecho. Ecuaciones diferenciales homogéneas ya hemos hecho. Ecuaciones diferenciales exactas hemos hecho. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden de coeficientes constantes hemos hecho. Ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Parece que hicimos. Ya voy a revisar. Vamos a ver. Esto aquí. Compartir la pantalla. Ecuaciones diferenciales, ¿ya? Lineales. Sí, hemos hecho lineales. Ya hemos hecho de Bernoulli. De primer orden. Y de segundo orden. Las de segundo orden no hemos visto todavía, ¿no es cierto? O ya vimos. Hágame un acuerdo porque yo me pasé al otro OneNote también, me acuerdo. Ya no lo voy a pasar, que después me pierdo. Ahí ustedes en sus apuntes deben de tener hasta dónde hicimos, chicos. A ver si me despiertan. Diferenciales de primer orden con coeficiente lineal. De primer orden. De primer orden, ya. Vamos entonces a estudiar las de segundo orden, ¿ya? Muy bien, permítame abrir un texto. Bueno, tenemos algunos para darles rapidito y terminar con esto ya. Denme un segundito. Voy a sacar un poquito la teoría, ¿no? No doy mucha teoría, yo doy más ejercicios. De Claret, ya hemos visto. Separables. La 145 dice que está. Ecuaciones diferenciales de orden superior. Ajá. Estas son las que quiero. Ya. Vamos sacando esta partecita.
Ah, pero esto sí tienen ustedes. Linealidad, tendencia lineal. Bueno, quizá estos conceptos es bueno tenerlos. Ya, vamos a darles un poquito de teoría. A ver, chicos. Antes de introducirnos, porque aquí vamos a hacer uso. Entonces, como título, tenemos ecuaciones lineales de orden superior. De orden superior. Sí les di, con la ecuación característica sí les di, pero bueno, voy a enseñarles por otro método. Bueno, primero vamos a ver lo que es la dependencia lineal. O sea, cuando nosotros hablamos de ecuaciones diferenciales, hay que tener un montón de conocimiento. Yo lo que les estoy dando a ustedes es un resumen. Hay que tener conocimiento de linealidad, de cuerpos, de espacios vectoriales, de un montón de cosas para construir todo esto, pero a ustedes ya se les da sí, la aplicación casi. ¿Y cuál es el objetivo de que ustedes dominen ecuaciones diferenciales? Bueno, el objetivo de que ustedes tengan el conocimiento de ecuaciones diferenciales y transformada de Laplace, series de Fourier, es porque esto tiene mucho uso en el campo de la electrónica. Y les recuerdo que su carrera, pues su carrera es eso, electrónica, automatización. Entonces ustedes van a ver circuitos RLC, circuitos LC, circuitos LC y circuitos CL. Entonces ahí usted tiene que saber bien derivar, modelar, aplicar la segunda ley de Kirchhoff, de los voltajes, derivar, y se le forman ecuaciones diferenciales donde usted puede resolver. Y no contento con eso, a veces en algún circuito nosotros tenemos una fuente que está ingresada en corriente alterna y esas, por decirlo, tiene un impulso sinusoide, de una curva sinusoidal, por ejemplo. Entonces ahí le van a salir números complejos y tiene que saber todo este proceso. Usted ya lo va a aplicar despuesito, o si ya no lo está aplicando. Entonces, por eso es lo que hay que tener un poco de conocimiento de esto. Pero no en sí a profundidad, porque no lo va a aplicar. Ya tienen dadas un modelo de ecuación. Por ejemplo, para resolver los circuitos RLC ya está dada la ecuación. Solo se la memoriza, pero claro, le sale una ecuación de segundo grado. ¿Sí? Una ecuación de segundo orden. Que por ahí va la cosa. Entonces vamos a resolver y usted tiene que aprender a resolverlo por 1 o 2 o 3 métodos. Es ahí donde voy a hacer énfasis. Entonces, ¿qué es la dependencia lineal? ¿Por qué tomo esto? Porque en algún momento usted va a encontrar lo que es el Gronskiano. Y el Gronskiano, si el Gronskiano es 0, nos dice entonces que las dos funciones son linealmente dependientes, y si el Gronskiano es diferente de 0, entonces las funciones son linealmente independientes. Entonces vamos a leer, dice dependencia lineal. Dos funciones y1 de x y y2 de x son linealmente dependientes en un intervalo abierto donde ambas están definidas si son proporcionales en dicho intervalo. Esto es, si y1 es igual a la constante 1 por y2 o y2 es igual a... Es decir, que se puede poner como una combinación lineal. Eso dicen en pocas palabras. Más abajito nos da otra definición, dice independencia lineal. Dice, si y1 de x y y2 de x son proporcionales en el intervalo, son linealmente independientes en el mismo. Esto es para que tengan así un poquito de conocimiento. Vamos viendo más qué les puedo sacar de acá. Ajá. Ya esto sí. Consecuencias, saquemos este otro concepto. Esto es más como informativo, más que... Yo casi... Se puede decir que no tomo mucha teoría, no sé, que en los exámenes a veces toca poner, pero eso ustedes lo pueden consultar. Vamos aquí, se pegue la imagen. Listo. Tenemos otra definición, ahí nos dice que la función y1 de x y y2 de x hasta y son linealmente independientes en el intervalo AB si al menos una de ellas se puede expresar como una combinación lineal, es lo que les decía arriba, ¿no?
como una combinación lineal de las otras. En caso contrario, las funciones son linealmente independientes. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver lo que es la ecuación diferencial de orden superior. Antes de eso, definámosles lo que es el gronskiano. También lo vamos a necesitar. Esto es la teoría en sí. ¿Han escuchado ustedes hablar del gronskiano? No, Bueno, pónganle atención. Esto es el gronskiano. Es un determinante, ya lo voy a explicar. Y en los ejercicios, toda esta teoría yo la hago en los ejercicios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que si tenemos una función y1, y2, y3, hasta y sub n, funciones que admiten derivadas hasta de orden n-1, entonces, continuos en el intervalo x mayor que a que b y mayor o igual que b. Entonces, el gronskiano de estas funciones es igual. Miren, en la primera fila van todas las funciones, y1, y2 hasta yn. En la segunda fila va la primera derivada. En la tercera, la segunda derivada. En la cuarta derivada. La quinta, hasta n-1 derivadas. Eso es todo. ¿Sí? Se llama gronskiano de estas funciones. Ya lo vamos a aplicar en un ejercicio. Ahorita mismo vamos a hacer después un ejercicio. Entonces, esto hay que entenderlo, ¿ya? Al gronskianito. Ustedes van a escuchar por ahí del gronskiano, pero... Listo. Teoremas, ejemplos, ejercicios. Y lo que me interesa son las... ya. Esta es una definición bastante conocida. A pesar que yo ya les di en el otro cuando me acuerdo, pero vamos a hacer aquí de una vez, ¿ya? Los textos que usted tenga, no importa, eso es lo de menos, la simbología nomás a veces varía. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial de orden superior? A ver, de segundo orden vamos a ver, luego la de tercer orden y cuarto, y casi es el proceso de movimientos. Entonces, miren, lo que nos dice aquí, la ecuación diferencial y' más f de x, y' más g de x, de y igual a rx con las condiciones iniciales y de x sub 0 igual a y sub 0 y y' de x sub 0 igual a y sub 0 prima, donde y son constantes, se llama el problema con valores iniciales ya. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Que tiene esta forma, vamos viéndole. Y' la segunda derivada, más, yo le sé poner así, un p de x, ¿sí? Y', más un g de x, y en y, p de x, un q de x, pongamos. Q de x igual a un polinomio en x, ¿sí? La que nosotros vimos la clase anterior era esta, y' más p de x, y' más q de x, y igual a 0. A esta la llamábamos ecuación Oedo, ecuación diferencial ordinaria. A esta la llamábamos homogénea. Esta ya vimos. Homogénea. ¿Cómo se calculaba esta con coeficientes constantes? Es decir, aquí todo esto eran coeficientes constantes. Eso se resolvía hallando la ecuación característica más lo que tenga aquí, p de x en r, y más q de x, siendo estos constantes, ¿no? Q de r en el valor que tenga q de x igual a 0. Entonces, esto a nosotros nos daba cuántas posibles soluciones. Yo les dije, esto va a dar lo siguiente. Las dos raíces pueden ser raíz 1 diferente de la raíz 2. Entonces, nuestra solución va a ser de la forma y igual a que a la constante 1 por e a la exponencial de la raíz 1 de x más una constante 2 por e a la raíz 2 de x. Esto ya di yo. No sé si se acuerdan.
Jóvenes. ¿Sí están ahí? No Sí, me dejen ingeniero. solo. No me dejen, ingeniero. no me dejen solo. Ya, entonces miren, y ahora R1 podría ser igual a R2. Entonces yo les dije la solución va a ser Y igual a ¿qué? A la constante 1 por E a la Rx más, ahora sí, X, bueno, la constante, ¿no? Pongamos la constante. Más la constante 2 por X. Estoy haciendo una compilación para aterrizar a donde quiero. Por E a la Rx. Ya que el R1 es la misma, ¿no? Y aquí también les dije qué pasa si R2 es R1 y R2 es elemento de los complejos, por ejemplo. La solución de esto, les dije si esto es elemento de los complejos, ¿qué pasa? Entonces su solución iba a ser igual a Y igual a E a la B a la AX. Ya lo voy a borrar. E a la AX, ¿sí? Que multiplicaba a la constante 1 por el coseno de Bx más la constante 2 por el seno de Bx. ¿Ya? Esto ya resolvimos en una parte. Ahora, nosotros vamos a resolver este tipo de ecuación, pero igualada a algo aquí. ¿Sí? Ya vamos a resolver eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya vamos a ver. Esto es como por aquí. Vamos a ver. Un segundo después. Mis pollitas, mis copias. Para no estar viendo el libro. Todavía hay que darles un poco. Ya, por aquí puede ser. Entonces, no, voy a tener que sacar del libro. Déjenme un ratito, chicos. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta, jovencitos? No, ingeniero. No, Ya. Entonces, esto nosotros ya lo hicimos, ¿sí? Voy a incluso ponerles aquí como... Yo a este texto solo lo tomo para la teoría y a veces para los ejercicios de ustedes. Para explicar mi clase, yo saco también de otros textos, etcétera, ¿no? Pero miren, para hacerles un recorderis, aunque no hayamos hecho este ejercicio, pero es algo parecido. Verán. Entonces aquí nos da un poquito la teoría, ¿no es cierto? Miren lo que dice. Ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes. Esta es de la forma que está aquí, ¿sí? Podemos hacerle un subrayado. Esta es la forma de la ecuación con coeficientes constantes homogénea igualada a 0. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con el factor integrante. Hicimos esto, aquí nos da una solución, pero ojo, aquí nos ha salido la ecuación característica. Aquí resuelve distinto, no sé, resuelve distinto. La cuestión es que propone una solución, sí, le salen números complejos, creo. ¿Qué habrá hecho? No sé, no lo entiendo muy bien. Solo quiero explicar, miren, la respuesta, sustituyendo, no, está bastante complicado entender esto. Pero si yo resuelvo este ejercicio, lo vamos a llegar a la solución, ¿no? Esta es la teoría en sí. Yo no les enseño mucha teoría, yo les digo, a ver, chicos, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Esta tiene la ecuación, esto se resuelve así. Tal como lo resumí acá. Aquí va. Si tiene raíces diferentes, proponga esta solución. Si tiene raíces iguales, proponga esta solución. Y si tiene raíces complejas, proponga esta solución. Pare de contar. No estoy con mucha teoría, ¿no es cierto? Sí, entonces, pero aquí daba demasiada teoría, más se les va a tupir el cerebro a ustedes. ¿Eh? Pero esto ya hicimos nosotros con coeficientes constantes. Yo creo que esto lo voy a borrar. Sí, sí está claro lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Jóvenes, hablen. No sean malitos. sí, ingeniero. Sí, está claro ya.
Vamos avanzando mejor. Sí, está claro, es que esto es bastante complicado tratar de explicar esto. Sí, aquí está un ejemplo chiquito. Este ejemplo pequeñito sí les voy a ilustrar, ya, para que lo tengan ustedes ahí. Este sí. Miren, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que, como son coeficientes constantes, nos va a dar la primera solución. Esto yo ya di, solo estoy haciéndolos en recorderis porque lo otro que vamos a utilizar ya tiene un poquito más de complejidad, un poquito más, no mucho. ¿Ya? Miren, entonces, un ejemplo, una solución y menos 2y, los coeficientes son constantes. Hace la ecuación característica, resuelve y plantea la solución y igual a la constante 1 por e elevado a la primera raíz, que es menos 1, más la constante 2. Eso es todo. Eso es todo lo que yo les dije que hicieran acá. Vean. Tienen raíces diferentes, propongan esta solución. Y igual a constante 1, constante 2, e elevado a la raíz 1. Eso es lo que está haciendo el ejemplo aquí. Vamos a ver otro, en cambio, donde tenga otro tipo de soluciones. Como les digo, yo ya di esto. Ustedes sí se acuerdan, ¿no? Sí, ya nos dio. Por ejemplo, no, este está de lo mismo. Este está un poquito diferente, ¿ya? Solo para recordarles, porque como vuelvo y reitero. Ya, vamos a pegarlo aquí. Miren, por ejemplo, ¿qué pasa si tiene números complejos? Si la ecuación característica, la ecuación auxiliar, le da a usted números complejos, miren la forma de presentar la solución, es diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos esta ecuación. Encontrar la solución del caso para la raíz estatal. ¿Sí? Miren esto. Y esta es la definición de la fórmula de Euler, que nos dice que E a la I teta es igual al coseno de teta más I seno de teta. Todo esto está incluso demostrando. Entonces, ¿qué es lo que va a tener usted? La solución, le dice que presente Y igual a E a la alfa. Lo que está haciendo es aquí, digamos, al texto, solo es nomenclatura, no se asusten. Lo que dice, mira, si yo tengo una función Y igual, perdón, si yo tengo un número complejo, que le dice ahí, número complejo Z igual a alfa más beta I. Es un número complejo, beta I. Entonces, alfa es la parte real, beta también es la parte imaginaria. Y es lo que le pone aquí. Alfa, es decir, entonces su solución va a ser igual a E elevado, en vez de, nosotros teníamos el número complejo, yo les definí de la forma más sencilla, A más BI. Entonces su solución era E elevado a la A. En cambio aquí como es alfa, le pone alfa por X, y en vez de beta, de que yo le ponía B, le pone beta X. Eso es todo. Pero en esencia es lo que yo les enseñé a proponer la solución esta. A elevado a la X. Lo que hace simplemente es esto, el texto. E a la alfa X, constante 1. Una constante 1 le pone un valor A por el coseno de beta en X. Más una constante 2 que le puedo poner B o C1, C2. O si estoy en el orden de las A, pongámosle una A sub 1, A sub 1, A sub 2. Constantes, ¿no? Por el seno de beta en X. Eso es todo lo que está dando el texto acá. ¿Sí? No se asusten. ¿No? Es nomenclatura nomás. Bien, entonces hemos hecho esto. Ahora sí, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos una ecuación donde esto de aquí ya no está igualada a 0, sino que está igualada a cualquier forma? Es decir, si nosotros tenemos primero este tipo de ecuación, se me ocurre y' menos 3, y' menos 4, x, y igual a ¿qué? A un polinomio en x, a un x al cuadrado menos 3x, podría ser. Se me ocurre, ya este tipo de ecuaciones tienen otro trato, y yo creo que ya les di de Cauchy, no me acuerdo, porque como estuve utilizando, por eso es bueno utilizar un solo para yo darme cuenta de dónde avanzar. Se me ocurre aquí más 3x y' menos 2
Y igual al seno de X. Se me ocurre, ¿no? 3y' menos 4x, y' menos 2x, y igual a e elevado a la x, seno de x. Miren, y podríamos citar muchísimos más ejemplos. Entonces, aquí, este tipo de ecuaciones son las que vamos a aprender a resolver hoy día. No me acuerdo si ya les di. Yo creo que ya les di, pero bueno, voy a hacerlos uno paso a paso. Sí, entonces, estos vamos a resolver por 3 métodos. Este tipo de ecuaciones que ya no son lineales ni homogéneas, perdón, que ya no son homogéneas y tampoco son con coeficientes constantes, sino tienen cualquier cosa. Podría ser esto, por ejemplo. 1, 4, x al cubo, no, x al cubo, no, pongámosle cuadrado todavía. Ya. Se me ocurre x cuadrado, y', los espíritus ya me están haciendo escribir otra cosa. Ya, y', es 4xy menos 2xy igual a, se me ocurre aquí, ¿no? X por la secante de X. ¿Ya? Entonces, este tipo de ecuaciones hay que tenerles mucho cuidado. Vamos a resolver por 3 métodos. Ahora sí voy a hacer una línea para no... Vamos bien. Yo creo que es suficiente eso. El azulito también hacemos un poquito más acá para poderme ver a dónde voy, hacia arriba y hacia abajo. Listo, me muevo acá, listo. Por aquí podría ser. Entonces, yo les decía que esto nosotros podemos resolver por 3 métodos, ¿sí? A ver, déjenme recordar por aquí unos apuntecitos, si es que tengo también. ¿Ya? Correcto. Entonces, si nosotros tenemos un tipo de ecuación de esta forma, si nosotros tenemos un tipo de ecuación de Q de X, ya en términos generales, por y', que es una ecuación de segundo orden, más un bx, la nomenclatura es lo de menos, ¿no? Un y' más un c de x, bien, igual a un p de x. Si nosotros tenemos un tipo de ecuación de esta forma, podemos hallarla por 3 métodos. El primer método se llama la solución, la vamos a hallar por 3 métodos, ¿no? El primero es coeficientes indeterminados. Coeficientes indeterminados. Vamos a hacerla por coeficientes indeterminados. El segundo método es variación de parámetros. Más complicadito, pero no pasa nada. Variación de parámetros. Variación de parámetros. Y el tercero, no muy usual, pero que sí podemos hacer más que un ejemplo, es operadores y anuladores. Operadores y anuladores. Me imagino que ustedes en programación sí reciben MATLAB. A ver, ¿me confirman? Jóvenes. No, ingeniero, no deseo. ¿No han manejado MATLAB? Pucha, porque MATLAB es una herramienta poderosa para hacer ecuaciones diferenciales. Voy a mostrarles como paréntesis, ¿sí? Como un paréntesis voy a hacer. Voy a abrirles el MATLAB. Al menos Simulink. Es una herramienta poderosísima para
para hacer ecuaciones diferenciales, pero claro, hay que saber programar. Y eso sí es jodido. ¿Qué programa utilizan ustedes? ¿El R? ¿El Python? ¿Qué programa? ¿En programación algún programa de estar manejando? Solo Arduino, ¿Mandé? solo Arduino nomás no podían dar esto. Ah, Arduino. Ya. Sí, sí. Ajá. Bueno, hasta que piense la máquina, Arduino, pobre y humildemente. pobre y humildemente, diga. Nunca he programado con MATLAB. Para que tengan ustedes una No, idea, esto es MATLAB. Esto. Bueno, esto yo lo hago, lo hice en un módulo de mi maestría, cuando vi ecuaciones diferenciales. Entonces, ahí nos daban estos. Sistemas de lineales, sistemas lineales, cómo resolver. Pero, apréndete toditos estos comandos para crear un programa. Aquí creo que tengo otro pequeñito, aquí tengo Euler, aquí tengo el polinomio de Taylor, aquí tengo sucesiones, ¿sí? Sucesiones de números reales, de potencias, convergencias. Entonces, esto es bastante. Transformada de Laplace, una transformadita de Laplace, ¿sí? Pero esto es en un lenguaje de programación. Tengo la función escalón unitario. Esto van a utilizar ustedes para aprender sistemas de control. Función escalón unitario. Sí, bueno, entonces, podría ser que algún rato les haga una pequeña demostración. Y aquí el simulín. Aquí el simulín es buenazo. Dejemos que piense un ratito. Sí, es medio pesado este programa. Ya. Sí. En un segundito. Bastante pesado este programa. Hizo que mi máquina es buena, pero igual hace pensar. Ya se quedó pensando mismo. Bueno, vamos a dejar esto de compartir, ¿no? Algún ratito que tengamos tiempo nos ponemos a hacer aquí una verificación. Ya abrió el simulín, pero no lo quiero ahorita. Ya. Entonces, ¿me confirman si ya tienen la pantalla ahí? No, es que no se ve. No se ve. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Ya, entonces yo les decía, ya nosotros venimos tratando, haciendo un recorrido, ¿no es cierto? Lo que son las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, hay que saber un poquito de dependencia lineal, independencia lineal, el Wronskiano, ejemplos, cómo pueden presentarse las soluciones cuando son las ecuaciones diferenciales homogéneas y los coeficientes son constantes, ustedes ya saben. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con este tipo de ecuaciones diferenciales? Ahí hay que darle un tratamiento diferente y vamos a utilizar las soluciones por estos tres métodos, por coeficientes indeterminados y variación de parámetros. Entonces vamos a hacer un análisis más o menos. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Ya, entonces para nosotros vamos con el primer método, el de coeficientes indeterminados. Sí, vamos a resolver una ecuación, pero tengo que traerme un ejemplo, porque lo que ustedes quieren es un ejemplo. A ver, ¿cuál sería? Déjenme ver el texto, ¿ya? Esta sí me saco de otro texto, porque este man tiene una forma media rara de... ¿Ya? Las de Cauchy-Euler sí las vimos, ¿no es cierto? Ya esas ya hemos visto. Sí, ya vimos. Sí, Cauchy-Euler ya. Entonces, yo quiero eso. Coeficientes constantes. Ya. Estas son las que quiero. Ya, veamos la teoría un poquito.
Ya. Aquí nos da un poquito de teoría, que solo la voy a poner para que ustedes la tengan más o menos ahí. Ya. Yo ya voy, en un ejercicio voy a aplicar todo esto de la teoría, ¿ya? Sino que es bueno que ustedes también conozcan. A ver, y aquí pongamos nuestra teoría por aquí. Pasamos un poquito de agua. Ya. Sí. Listo. Entonces, miren, chicos. Aquí a esta nos estamos enfrentando nosotros. Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de segundo orden por el momento. Entonces, son de esta forma. Y eso ya las reemplazamos. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es la siguiente. Voy a tomar agüita. Ya. Nuestra propuesta es la siguiente. Vamos a tener una solución, pero primero una solución de la ecuación homogénea y luego vamos a tener una solución de la ecuación una solución particular, que puede ser por cualquiera de los tres métodos. Entonces, ya esto se compone en dos partes. Primero, ¿qué dice? Si H es la solución general, ¿sí? De esta función y YP es cualquier solución particular, entonces Y es igual a YH más YP. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Es decir, nosotros a una ecuación de esa naturaleza la vamos a tratar de la siguiente manera. Nuestro Y, nuestra solución va a ser igual a una solución relacionada con la ecuación homogénea, una YH, más una solución particular que vamos a proponer, YP. Y esto va a ser nuestra solución general de este tipo de ecuaciones no homogéneas de segundo orden. Sí, ahora sí vamos a sacar un ejemplo. Pero lo vamos a resolver por el primer método, ¿no es cierto? ¿Cuál era el primer método? ¿Se acuerdan? ¿Método de qué? Coeficientes indeterminados. Coeficientes indeterminados. Ya, entonces, aquí nos da un cuadrito incluso para ver con lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Raíces de la ecuación auxiliar, ya. Forma de P de Y, correcto. Ajá. Esto es mucha confusión para ustedes, pero se los voy a poner. Se los voy a poner. Ok. Y con esto sí acabamos con toda la teoría ya. Créanme lo que a nosotros sí nos bombardearon de teoría. Cosa que uno decía, ¿qué hora un ejercicio? Bin de demostraciones, ¿qué es? En cambio, a ustedes sí se les da directo. Un poquito de teoría y directo. Esto hay que tener en consideración para el primer método. O sea, ¿cómo es la forma de las raíces del polinomio? Si la forma es de esta, ¿verdad? Del polinomio Rx, el que está igualado acá. Si es de esta forma, x por e a la x, x por coseno q de x por seno, o e a la esto. Pues nos dice las raíces de la ecuación auxiliar es esto.